Nuevo sistema de cambio. Banca pública y privada se reúnen con vicepresidente económico Tarek El Aissami. Punto de encuentro. Papa Francisco ofrece ayuda a gobierno y oposición para mediar. En desacuerdo, ministro Vladimir Padrino López afirma que la ley de amnistía es una manipulación. Reconocimiento. Gobiernos de Israel y Australia apoyan periodo de transición en Venezuela. Interferencia extranjera. Gobierno de China asegura que venezolanos deben decidir sobre sus asuntos internos. La búsqueda continúa. 292 personas siguen desaparecidas tras colapso de una represa en Brasil. Por quinta vez, Cardenales de Lara campeones de la pelota criolla. Premiada. Cinta Pantera Negra reinó en los premios del Sindicato de Actores 2019. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Así es, muy buenas tardes a todos. De inmediato, Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El presidente Nicolás Maduro lideró el inicio de los ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El primer mandatario expresó que se están realizando los ejercicios más importantes en la historia de Venezuela. Desde el fuerte de Paramacay, en el estado Carabobo, el jefe de Estado exhortó a la Fuerza Armada Nacional a mantenerse unida frente a lo que a su juicio es un golpe de Estado liderado por el gobierno estadounidense contra el país. Nos estamos preparando para los ejércitos militares más importantes de la historia de 200 años. Oídos, los más importantes, porque vamos a dejar a punto y a tono todo el sistema de armas, toda la fuerza militar, todo el apresto operacional, toda la unión cívico-militar, toda la capacidad miliciana, para que nadie ose siquiera pensar en tocar nuestro suelo sagrado. Venezuela quiere paz. Venezuela necesita paz. Y para garantizar la paz tenemos que prepararnos. Anunció un acuerdo que busca establecer una oficina de intereses entre Venezuela y Estados Unidos, la cual atenderá trámites migratorios y otros temas de interés bilateral. Ambas naciones mantendrán presencia diplomática durante los próximos 30 días. Ordené a la Cancillería iniciar conversaciones como se iniciaron con el señor Jimmy Story, quien fungía como encargado de negocios de la embajada en Venezuela, para establecer una modalidad de representación de los intereses de Venezuela en Washington y Estados Unidos en Venezuela, y mantener una oficina de intereses, una oficina representante de los intereses de Estados Unidos en Venezuela, con un personal mínimo, y una oficina de representación de los intereses de Venezuela en Washington. Recordemos que en primera instancia el Ejecutivo Nacional había dado un plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para salir del país y cerrar su embajada, tras anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advirtió que habrá una respuesta significativa a cualquier amenaza contra la oposición en Venezuela o contra diplomáticos estadounidenses que se quedan en el país. A través de su cuenta en Twitter, el funcionario norteamericano escribió: cualquier acto de violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, Juan Guaidó o la propia Asamblea Nacional representaría un grave ataque contra el Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa. Para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la ley de amnistía promovida por la Asamblea Nacional es un instrumento de manipulación. El funcionario castrense aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cumplido con sus preceptos constitucionales, respetando los derechos humanos. Sostuvo que la institución es humanista, respetuosa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. También señaló que los distintos componentes militares seguirán trabajando en defensa de la soberanía nacional.
Juan Guaidó agradeció el pronunciamiento de la Unión Europea con relación a la actual situación de Venezuela. Los gobiernos de España, Francia y Alemania difundieron la posición del bloque del viejo continente. Guaidó se refirió a la decisión de la Unión Europea durante su participación en una asamblea de ciudadanos realizada en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, aquí en Caracas. Así que lo primero que quiero hacer el día de hoy es reconocer a esa Unión Europea, a esa comunidad europea que da pasos firmes en respaldo a Venezuela, que da pasos firmes en respaldo y reconocimiento a la lucha democrática que llevamos en nuestro país. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Varios países de Europa ya se comunicaron con nosotros y adivinen qué dijeron. Que van a respaldar el apoyo y la inclusión del ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. Reiteró que ha sostenido conversaciones con funcionarios del Estado y afirmó que está dispuesto a mantener nuevos contactos siempre que sean por el bienestar del país. Lo vimos claramente, ya respondimos a la pregunta. ¿Nos hemos reunido o no? De nuevo, con muchos funcionarios, no solamente civiles, también de otras ramas que por seguridad, como lo dije ayer, no vamos a mencionar porque respetamos. Acudió también a una misa en memoria de los fallecidos en los hechos de los últimos días, oficiada en la iglesia San José, ubicada en la Plaza Bolívar de Chacao. Vinimos hoy a misa a pedir por las familias que hoy lloran la pérdida de venezolanos, de ciudadanos, como ha pasado en veces anteriores. El mundo entero ha visto la actitud pacífica, la actitud civil, cívica de cada una de las manifestaciones de nuestro pueblo de Venezuela. Lamentó los dictados de privativa de libertad a 100 personas y pidió a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que fije su atención en lo que sucede en Venezuela. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció que Juan Guaidó habría viajado a diversos países con el fin de recibir instrucciones para efectuar un golpe de Estado en Venezuela. Sostuvo que Guaidó viajó a Estados Unidos, Colombia y Brasil para recibir órdenes de la estrategia que posteriormente se ejecutaría. Para recibir instrucciones oficiales sobre cuál debía ser la estrategia. Allí participaron diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence, el canciller, la secretaria de Estado de Canadá, funcionarios diplomáticos de Colombia, que le dieron la instrucción de que debía autoproclamarse y que en caso de que eso ocurriera, es decir, de que intentara perpetrar un golpe de Estado, recibiría el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Para Rodríguez, el gobierno estadounidense es quien dicta las órdenes a la oposición venezolana. Dirigentes de oposición entregaron el anteproyecto de ley de amnistía y garantías constitucionales a civiles y militares en sedes y puestos de la Fuerza Armada Nacional. Aquí en Caracas, el diputado Iblev Silva e integrantes del Congreso Nacional de Juventudes acudieron al cuartel general de la Guardia Nacional, ubicado en El Paraíso. Hoy queremos presentarle una herramienta para luchar por el pueblo venezolano, para luchar por la democracia. Hoy le queremos presentar una ley de amnistía, una ley que cuide los derechos de aquellos venezolanos que sean funcionarios, civiles o militares, para que nos ayuden a cumplir con la Constitución. Vamos a recibir el documento que ustedes traen, pero le vamos a agradecer también que esta es una zona de seguridad, miren, de la Comandancia General. Por eso, nos estamos acercando. También quiero que sepa que la Fuerza Armada Nacional Revolucionaria está con nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y con la Constitución y las leyes. El diputado Ismael León encabezó el grupo que llevó el instrumento jurídico a la Comandancia General de la Armada, ubicada en San Bernardino. Aquí no la recibieron, pero con la mirada me la recibieron dejándole en la puerta de la REA. El anteproyecto de ley de amnistía y garantías constitucionales ya recibió la aprobación de la plenaria en primera discusión y ahora está en la fase de consulta para que posteriormente entre a segunda discusión y se le dé aprobación definitiva. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, puso a disposición de la Asamblea Nacional su gabinete social de apoyo logístico y estructural para la llegada de la ayuda humanitaria por la frontera con Colombia. Nuestra compañera Marine Glot con los detalles. Adelante, Marine. La gobernadora Lady Gómez ratificó su apoyo a la Asamblea Nacional y aplaudió sus acciones en la búsqueda de ayuda humanitaria. Reiteró que las regiones ameritan de equipos médicos y fármacos para salvar vidas.
Bendiciones a esa Asamblea Nacional que entendió que la respuesta es hacia el pueblo venezolano, más allá de un protagonismo individual o de un protagonismo político. El pueblo venezolano se cansó de las tarimas, el pueblo venezolano quiere ver respuestas, el pueblo venezolano quiere medicinas. Hoy le decimos a la Asamblea Nacional que este gobierno regional se pone a disposición en materia estructural, en materia logística y en capacidad médica. Por otra parte, Gómez exigió justicia por los 2 jóvenes muertos y más de 20 heridos en Táchira durante la marcha del 23 de enero. Condenó que no haya detenidos hasta el momento. Qué lamentable que el Táchira volviera a llenar sus calles, su asfalto de sangre, por la intolerancia de sectores que no comprenden que el derecho a la libertad de expresarse, el derecho a manifestar las inconformidades es un derecho constitucional y es un derecho de los venezolanos. Repudiar la violencia, incluso hemos suspendido actividades que se correspondían con las tradicionales ferias de San Sebastián, en respeto al luto. Además, la mandataria regional agradeció a Corpo Salud, a los médicos del Hospital Central de San Cristóbal y a Protección Civil por la atención prestada durante el 23 de enero. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. La jurisdicción interna de los estados ni obligará a los miembros a hacerlo. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de los estados, la no intromisión en los asuntos internos, la no injerencia, como dicen en Estados Unidos. Aquí está el viceministro Carlos Ron, el viceministro para América del Norte, quien además fue nuestro encargado de negocios un tiempo allá en Estados Unidos. La no interferencia en los asuntos internos, dicen en inglés. Cumplimos allá y hoy estamos aquí ante la prensa, en la Casa Antonio José de Sucre. Queríamos en primer lugar decir que se dejó bien planteada y bien plantada la posición del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Que el apoyo de los países, yo sé que todos ustedes estuvieron pendientes de las intervenciones en el Consejo de Seguridad, se transmitió gracias al sistema de Naciones Unidas, se transmitió en vivo cada una de las intervenciones, desde la del secretario de Estado de los Estados Unidos, sumamente violatoria del derecho internacional, prepotente, además de veladora del plan contra Venezuela, hasta las intervenciones de nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, que en su mayoría, saquen ustedes la cuenta de ese día, son ustedes periodistas y quienes nos escuchan. Hoy en día prácticamente todo el pueblo es investigador y buscador de la verdad con herramientas muy sencillas a través de las redes sociales. Vean ustedes cómo la mayoría de los países, a pesar de toda la presión, a pesar de todo la circunstancia creada para llevar a Venezuela al Consejo de Seguridad, tuvieron la dignidad y el coraje de manifestarse a favor del diálogo, a favor del respeto a la Constitución venezolana y reconociendo las instituciones legítimas venezolanas. Hay incluso propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo públicos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, el presidente pro tempore de CARICOM, primer ministro Timothy Harris de San Cristóbal y Nieves, con una delegación de primeros ministros. Está la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, está el primer ministro vecino de Trinidad, el primer ministro Rowley, están en estos momentos en Nueva York y van a reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, entiendo que con la presidenta de la Asamblea General también, María Fernanda Espinosa, para transmitir el mensaje de diálogo, de buscar con Venezuela no el golpe de Estado, no el ataque, no la violación del derecho internacional, sino lo que deben hacer los países amigos, que entre los venezolanos podamos construir, como ya ocurrió en República Dominicana, lamentablemente sin éxito porque la oposición venezolana luego renegó de lo que había acordado y no firmó, pero bueno, ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar. Si es dentro de 15 minutos nos reunimos, si es mañana nos reunimos, si es en una semana nos reunimos, y sobre todo con nuestros compatriotas de
la oposición venezolana en cualquier momento. Es bueno también que tengan ustedes en consideración la relación con Estados Unidos de América. Yo sé que algunos de ustedes deben estar confundidos por las señales erráticas o confusas, realmente, valga la redundancia, que Estados Unidos ha dado recientemente. Por eso queríamos nosotros, ustedes saben que las relaciones diplomáticas no son una declaración simplemente, tienen una práctica, la práctica diplomática, y se fundamentan la más elemental comunicación que existe entre dos estados, entre dos gobiernos que se reconocen mutuamente, es el intercambio de notas diplomáticas. Bueno, este año nosotros hemos recibido de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que hasta la ruptura de relaciones diplomáticas que anunció el presidente Maduro 72 horas después, hasta el sábado, ¿verdad?, estuvo presente como embajada en el país, 42 notas diplomáticas. Y de esas 42 notas diplomáticas, después del 10 de enero en adelante, hemos recibido de esas 42, 29. Diría que 30, con esta que está aquí, que vamos a compartir con ustedes. Entonces, más allá de lo que planteen en los medios, de las amenazas de sus voceros, de tratar de llevar adelante un plan inconstitucional con apoyo internacional, hay una realidad concreta, específica, tangible, que habla por sí misma. Pásame alguna nota cualquiera. La de la valija diplomática. Esta es con las personas responsables de enviarlas. Embajada de Estados Unidos de América aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela la seguridad de su más alta consideración. Embajada de los Estados Unidos de América, Caracas, 24 de enero, y el sello y la firma del responsable en su momento. Cualquier otra, están allí. Esta se la enviaron al director del Servicio Diplomático de la Policía Nacional Bolivariana pidiendo protección y facilitación, es decir, una caravana para poder trasladar al personal y los muebles, inmuebles, archivos, etcétera, que salieron de Venezuela el pasado sábado. Se la dirigieron al señor Héctor Melgarejo, director del Servicio Diplomático de la Policía Nacional Bolivariana, y la firma Patrick Mills, jefe de la Oficina Regional de Seguridad en Caracas. Esto fue el 24 de enero. La de los permisos del INAC también, de los sobreaviones también. El permiso de sobrevuelo para los aviones que vinieron a llevarse a las personas de la embajada. Allí es bueno que sepan, tal como se anunció el día sábado, hemos acordado conversaciones directas con el encargado de negocios, él a su vez con funcionarios del Departamento de Estado que envían mensajes. Miren, nos reunimos el 22 en la Cancillería, en el despacho del canciller, no aquí en la Casa Amarilla, sino en la torre, donde está el despacho oficial de uso permanente del canciller, el 22, el 23, el 24, el 25, creo que el 25 incluso en 2 oportunidades, para ir generando a solicitud del encargado de negocio y de sus jefes en Washington, ir conversando para generar un acuerdo que fue el que se anunció en un comunicado el domingo de trabajar hacia la conformación de una oficina de intereses, ya que no hay ni habrá por lo pronto embajada de los Estados Unidos en Venezuela, ni embajada de Venezuela en los Estados Unidos, pues una oficina de intereses para resguardar nuestros intereses, para mantener abierto un canal de comunicación y de diálogo con los Estados Unidos y para elementos migratorios mínimos de esa comunicación y ese intercambio que son necesarios. Nosotros tenemos aquí, yo les voy a enseñar estas 2 notas, que nos intercambiamos el día sábado también. Sábado. El día sábado. Hoy es 28, 27, el 26. Esta es la nota de la Cancillería. Esta nos la intercambiamos
en el despacho del canciller, yo estaba en Naciones Unidas, pero el viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordills, y el encargado de negocios de los Estados Unidos de América hasta ese día, el señor James Story, que dice, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela saluda atentamente al gobierno de Estados Unidos en la oportunidad de hacer referencia a su nota diplomática de esta fecha, de cuyo contenido se ha tomado nota, en razón de lo cual tiene a bien confirmar lo siguiente. Es decir, nosotros estamos respondiendo la nota diplomática que yo voy a leer a continuación. Y le decimos: 1. La necesidad de brindar las condiciones para discutir un acuerdo de plazo mayor sobre la manera en que se relacionarán nuestros países. 2. La utilidad de discutir un posible acuerdo para eventualmente establecer oficinas de intereses. De esta manera, con base en el interés común previamente descrito, ambas partes continuarán aplicando las prerrogativas que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al personal remanente de las respectivas embajadas por un periodo de 30 días. Y luego el cierre formal de estas notas. Es importante que sepan, no hay ya personal diplomático de Venezuela en los Estados Unidos. Han regresado todos. A partir de este acuerdo, el presidente Nicolás Maduro, quien es el responsable constitucionalmente de llevar adelante las relaciones internacionales y la política exterior de Venezuela, evaluará el nombramiento de un equipo si en realidad esta propuesta va a ser respetada por ambos países. ¿A qué estábamos respondiendo nosotros? A esta nota número 62, fíjense, de la Embajada de Estados Unidos de América en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos de América saluda muy atentamente al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y confirma la necesidad de brindar las condiciones para discutir un acuerdo de plazo mayor sobre la manera en que se relacionarán nuestros países, la utilidad de discutir un posible acuerdo para eventualmente establecer oficinas de interés. Con base al interés común previamente descrito, ambas partes continuarán aplicando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al personal remanente de nuestras embajadas por un periodo de 30 días. La Embajada de Estados Unidos de América aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela la seguridad de su más alta consideración. Embajada de los Estados Unidos, Caracas, 26 de enero de 2019, Diplomatic Note, dice aquí está el escudo de la Embajada de los Estados Unidos y la firma en bolígrafo azul en el centro de ese escudo del encargado de negocio. Para que no haya confusión en la prensa, esta es una foto de la reunión de ese día. En el despacho del canciller, insisto, yo estaba en este momento hablando o presente en las intervenciones en el Consejo de Seguridad, y este es nuestro viceministro Ramón Gordills para Cooperación Internacional, el encargado de negocios James Story, un hombre muy cordial, muy respetuoso. A pesar de las diferencias estructurales que tenemos, se puede conversar con él, y este es un miembro de la embajada también que iba acompañando al encargado de negocios. Ahí está Simón Bolívar, una estatuilla de Simón Bolívar, mediando entre las partes. Bueno, esta es la realidad. Estamos actuando de buena fe desde Venezuela, respetando tanto la Constitución como la Carta de las Naciones Unidas y las convenciones diplomáticas, la Convención Diplomática de 1961 firmada en Ginebra. Y nosotros aspiramos también que Estados Unidos lo haga de buena fe. Esta es la realidad. Notas tangibles, comunicación permanente. Hoy mismo nos comunicamos con el encargado de negocios, viendo los pasos a seguir. Pronto se sentarán los equipos. Enviaremos a nuestro equipo a Washington, a lo que era la sede de nuestra embajada, para que desde allí actúen y seguir el diálogo. Recuerden ustedes que el comandante Chávez decía y el presidente Maduro ha afirmado 1000 veces que si es necesario reunirse con el presidente Trump, si fuera necesario reunirse con el diablo para que las relaciones entre nuestros países sean de paz, sean de respeto, lo haríamos. No estoy diciendo que Trump sea el diablo, ojo. Estoy diciendo que incluso hasta con el diablo estarían dispuestos a reunirse para que haya paz y se respete la soberanía entre los países. Entonces, quería compartir con ustedes esta información. Seguiremos nosotros adelante. Cuando estábamos en Nueva York, vimos en los medios de comunicación, el Wall Street Journal, la agencia Associated Press, que es estadounidense, bueno, ya van saliendo detalles de los planes.
incluso hoy en prensa colombiana, de cómo esto es un plan golpista, como el de 2002, pero en otra condición, con otros elementos, con otra circunstancia internacional, y van actuando. Por eso nosotros le hemos pedido, exigido al gobierno de los Estados Unidos, bueno, que nos hable con una sola voz y que se ciña a la realidad tangible que hemos mostrado aquí y que sigamos tratando de mejorar la relación a pesar de las dificultades y que busquemos los canales de entendimiento con respeto mutuo. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ayer veíamos incluso cómo ya la prensa estadounidense cataloga, por ejemplo, dicen que este señor diputado que se autoproclamó, como no tiene ningún control sobre ningún grupo militar, que tiene a su vez un comandante en jefe inmediato, que dicen que es el congresista Marco Rubio, y que lo llaman el Auster in Chief, lo que se traduce, estoy hablando del New York Times, no es Jorge Arreaza, ni es Nicolás Maduro. Auster in Chief, lo que se traduce en golpista en jefe de el señor Juan Guaidó. De manera que casualmente está entrando nuestro viceministro Ramón Gordills, el que estaba en la foto que les mostramos hace minutos. Bueno, yo quisiera dejar esta introducción hasta aquí y escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Continuamos con más. Los gobiernos de Israel y Australia apoyan un periodo de transición en Venezuela liderado por Juan Guaidó. La ministra de Exteriores del gobierno australiano, Mary Pence, hizo un llamado para que se celebren elecciones democráticas en el menor tiempo posible. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Naxon, declaró mediante su cuenta de Twitter que apoyan un nuevo liderazgo en Venezuela. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Desafío en el hielo. Deportistas se enfrentaron a las bajas temperaturas durante Maratón Internacional. Los detalles en breve, no se retiren, ya volvemos. María Marcano requiere con urgencia diclofenac potásico. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse los números 0424-266-4743 o al 0412-811-5143. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. El Papa Francisco ofreció su ayuda al gobierno y oposición venezolana para mediar entre las partes. Así lo expresó el sumo pontífice durante el vuelo de regreso de Panamá, a donde acudió el pasado miércoles para participar en las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud. Yo apoyo en este momento a todo el pueblo venezolano, porque es un pueblo que está sufriendo, incluso los que están de una parte y de otra, pero todo el pueblo el que sufre. Y si yo entrara a decir, háganle caso a estos países, háganle caso a estos otros que dicen esto, me metería en un rol que no conozco, sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño. Este domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió una solución justa y pacífica para superar la crisis venezolana con respeto a los derechos humanos y deseando el bien para todos los habitantes del país. El gobierno de China manifestó su oposición a la interferencia extranjera en Venezuela y aseguró que solo los venezolanos pueden decidir sobre sus asuntos internos. En rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china, Jen Xuan, afirmó que el país asiático sigue de cerca la actual situación venezolana, indicando que apoya los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para garantizar la soberanía de Estado, la independencia y la estabilidad. China también espera que todas las partes puedan contribuir a la estabilidad de Venezuela, así como al mejoramiento de la vida en la población. 35 personas han sido asesinadas y 850 personas han sido detenidas durante las protestas antigubernamentales, según el Foro Penal Venezolano. Maoli Aldana nos cuenta más.
Buenas tardes. El Foro Penal venezolano detalló que de esa cifra solo 696 personas fueron detenidas el 23 de enero, siendo el día con mayores arrestos en la historia de Venezuela. Detalló la ONG Defensora de los Derechos Humanos que Caracas y los estados Aragua y Zulia contabilizan el mayor número de detenciones desde el 21 de enero y que estas se han generado sobre todo horas después de las manifestaciones antigubernamentales. Las detenciones no se están produciendo en general dentro de la propia manifestación, ni en el momento de la manifestación. Eso es algo que ha variado en cuanto a los patrones que tenían lugar en el 2014 y en el 2017. Las detenciones se están produciendo después. ¿Se producen después de qué manera? Y aquí incluyo tanto a los adultos como a los adolescentes. Se producen después contra personas que están regresando a sus casas de la manifestación. Se producen después contra personas que ni siquiera estaban manifestando y que de alguna manera estaban en la calle sencillamente por el hecho de que así estaban desempeñando alguna actividad. Pero además hay un patrón de detención muy delicado, que es el que más nos preocupa en este momento, que es que merced de una supuesta labor de inteligencia social, a las personas se las va a buscar a sus casas en las noches a través del uso de allanamientos que no son tales porque no hay orden de allanamiento, es decir, irrupción violenta en las viviendas de las personas, sin orden de allanamiento, sin orden de captura, y se las llevan. En este contexto han sido arrestados no solo adultos, sino también adolescentes. Para Provea, el patrón de asesinatos en protestas antigubernamentales se agravó en comparación al 2017. Tenemos que estas 35 personas ocurren en 10 estados de Venezuela. Los 3 primeros se los voy a decir. En primer lugar está el Distrito Capital, con 10 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Seguidamente el estado Bolívar, con 8 personas. Y finalmente, en tercer lugar, el estado Portuguesa, con 4 víctimas de violaciones al derecho a la vida. Estas ONG aseguran que trabajan en conjunto en la documentación de todas las violaciones de derechos humanos que aseguran se están presentando. Invitaron a los familiares de las víctimas a que hagan la denuncia, pues asegura que garantizan el anonimato. Informaron además que esta denuncia la harán ante organismos internacionales. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. Al regreso venimos con más información. No se aparten, ya venimos. Continuamos. En Brasil, las autoridades reanudaron la búsqueda de 292 personas que permanecen desaparecidas tras la ruptura de una de las presas en un complejo minero en la ciudad de Brumadinho, al sudeste del país, que dejó 60 muertos. Los bomberos confirman este lunes que las posibilidades de hablar de sobrevivientes tras la tragedia registrada el pasado viernes son muy pequeñas. Hasta el momento, 191 personas fueron rescatadas con vida y 135 han quedado sin hogar. El 25 de enero, en la tarde, una de las represas de la compañía Vale, ubicada en una mina de hierro en el municipio de Minas Gerais, se rompió y un río con residuos minerales y lodo sepultó las instalaciones de la empresa y diversas viviendas en áreas rurales. Este domingo, el rescate estuvo paralizado por varias horas tras la activación de alarmas por el riesgo de ruptura de un segundo dique, lo que obligó a evacuar a unas 3.000 personas. Por esta tragedia, la empresa Vale, la mayor comercializadora de hierro del mundo, recibió una doble multa de 67.5 y 26.7 millones de dólares. En Cuba, al menos 3 personas murieron y 172 resultaron heridas por un tornado que azotó La Habana durante la madrugada de este lunes. Según autoridades, el fenómeno meteorológico afectó los distritos capitalinos de Regla, 10 de octubre y San Miguel de Padrón, causando caída de árboles, derrumbes y cuantiosos daños en instalaciones públicas y viviendas. El tornado, que dejó gran parte de la capital cubana sin electricidad, también provocó ligeras inundaciones en varios sectores del malecón de La Habana. El fenómeno se produjo en medio de fuertes tormentas registradas este domingo en varias provincias de la isla, con vientos de 100 kilómetros por hora, lluvias intensas y granizo. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo, Milagros. Así es, Endrina, y lo hacemos en Brasil porque el presidente Jair Bolsonaro se encuentra
ingresado en un hospital de Sao Paulo para que los médicos le practiquen una cirugía en la que le retirarán la bolsa de colostomía que lleva desde el atentado que sufrió el pasado septiembre. Esta será la tercera operación del mandatario de 63 años desde que fue apuñalado en el abdomen cuando era llevado a hombros por una multitud durante su campaña presidencial. Luego de la cirugía, el mandatario brasileño tendrá que permanecer 48 horas en absoluto reposo, tiempo en que será reemplazado por su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. En Bolivia se realizaron por primera vez unas primarias para habilitar a los candidatos presidenciales para los comicios del próximo octubre. El movimiento al socialismo del presidente Evo Morales fue el partido que tuvo mayor participación, pero llegó solo a 36.5%. La oposición solo acudió a las mesas electorales con el mínimo de militantes necesarios para habilitar sus candidaturas. En Bélgica, la Comisión Europea recalcó que el acuerdo sobre la retirada de Reino Unido de la Unión Europea no está abierto para la renegociación e instó a esperar a que Londres comunique a Bruselas sus intenciones. Además, indicó que el pacto está sobre la mesa e incluye la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda, cuestión que dificulta la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico. En Turquía, un equipo de expertos de la ONU en Derechos Humanos inició una investigación sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la agenda de la visita, se espera que los funcionarios recaben sobre el terreno hasta el próximo 3 de febrero detalles de las circunstancias de la muerte del comunicador. Y cerramos con imágenes de un impactante maratón internacional sobre hielo que atrajo a más de 1.000 corredores locales y extranjeros al noreste de China. El evento se desarrolló en el lago Jinpo, en la ciudad de Ning'an, donde los participantes no solo tuvieron que enfrentar las dificultades de correr en hielo, sino las bajas temperaturas que hicieron el maratón aún más desafiante. Al regreso de la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el invitado del día de hoy. Con mucha responsabilidad y seriedad vamos a hablar sobre un tema muy interesante y de todo lo que está en desarrollo. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Siempre es muy oportuno apelar a la racionalidad, a la objetividad en momentos donde hay tantos conflictos de intereses, más allá de toda la situación que estamos viviendo los venezolanos, y es importante tener un poco de sensatez acerca de todo lo que vamos a analizar a lo largo de esta entrevista. Gracias por acompañarnos. No, pues para mí siempre un placer conversar contigo y poder además en este momento tratar de hacer un análisis balanceado de la situación del entorno, que es muy complejo y obviamente muy riesgoso. Hay un conflicto de poderes. Estuve revisando algunos de los análisis que planteaba y hablaba de una solución real, una solución política real. ¿Cuál pudiera ser el escenario de una solución política real hoy? Sí, mira, podemos decir que hay por lo menos dos escenarios, pero hay uno que es normalmente el escenario adecuado, el deseado. El escenario deseado cuando tú tienes un conflicto de poderes, que es lo que hay en este momento en Venezuela. Tú tienes un conflicto de poderes. Por un lado, tienes el poder ejecutivo de Maduro y la revolución, el poder legislativo, en este caso evidentemente controlado por la oposición, están en pugna, se enfrenta, hay un conflicto, ambos básicamente con sus argumentos. La oposición indica que el poder ejecutivo no es un poder legítimo, el ejecutivo o Maduro y la revolución indican que hay un intento de golpe de Estado. Eso se llama técnicamente un conflicto de poderes, porque además son poderes de la nación, ambos son poderes más allá del calificativo, porque al final de cuentas esto es un tema muy importante. El poder no significa legítimo, ilegítimo, democrático, no democrático, autocrático. Eso es la forma del ejercicio del poder, pero quien ejerce poder es quien lo tiene. O sea, ejerce poder el que logra
digamos, que se cumpla lo que él eventualmente está indicando. El que controla ese proceso ejerce el poder. Entonces, quitando los calificativos, hay en este momento quien ejerce poder de los dos lados y hay un conflicto. ¿Cómo se resuelve? Usualmente esto ya deja de ser un tema constitucional, legal, discursivo, de amenazas, etcétera. Por cierto, muchas veces amenazas que no puedes cumplir, así que suenan muy bonito, emocionan, pero no necesariamente las puedes materializar, instrumentar, ni tampoco necesariamente tiene que ver con la fuerza potencial. Mucha gente te dice, yo tengo digamos, la mayoría o el cariño, pero tú tienes que convertir eso en energía cinética, es decir, en accionable, porque de lo contrario es, digamos, un tema abstracto. Ahora, ¿qué resuelve un conflicto de poderes? Te lo resuelve, uno, la negociación política, porque ¿qué es la política? Más allá, esto genera mucho picor y a veces la gente empieza estupor, sí, y se pone brava, yo no quiero negociación, yo quiero solución. No, es que la solución es una negociación. Es decir, no es un sustituto, es un paso indispensable, incluso hasta para los más radicales. Es decir, porque digo, aquellos que te dicen no se puede negociar nada, además no se puede negociar con un criminal, hablando de los dos lados, porque el gobierno dice que la oposición es un golpista criminal y la oposición dice que Maduro básicamente es un usurpador. Es decir, eso es lo que dice el discurso de ambos lados. Entonces yo no voy a negociar con la otra parte. Bueno, a ver, supón que las dos partes tienen esa posición. Uno dice que este le está secuestrando poderes y el otro dice que este está secuestrando la presidencia de la República. Eso es lo que dice. Estás en un secuestro. Bueno, si los dos están en un secuestro, ¿cómo tú resuelves un secuestro? Ya tú tienes dos formas. La forma es negociar, ¿sí? Vamos a sentarnos y vamos a buscar una solución para proteger al rehén. O lo otro, cuando esos ejemplos existen, es la guerra, digamos, la radicalización total. Es decir, cuando vas básicamente al conflicto total. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este momento, en ese conflicto de poderes, la mejor solución es una solución de negociación política. Porque la política es eso, negociar. Es la ciencia de la negociación. ¿Qué significa negociar? Negociar no significa que nos sentemos tú y yo a ponernos de acuerdo, ni si somos panas, ni si somos enemigos, nos sentamos ahí, nos tomamos un agüita o algo más, y entonces empezamos a ver. No, la negociación política ocurre cuando las dos partes están obligadas, presionadas a negociar. Cuando necesitan negociar o de lo contrario, la situación se desborda y puede ser mucho peor para todos. Cuando está en aprietos o en riesgo la estabilidad futura, no solamente presente, sino futura del país. Cuando tú amenazas, básicamente, que el conflicto termine no solamente con las partes o con una de las partes, sino también con la posibilidad de la gente, del pueblo o del rescate del país. Es decir, yo no puedo tener una solución en la cual la solución es que yo planteo un conflicto existencial contigo, es decir, tú tienes que desaparecer y contigo desaparezco, digamos, todos los recursos del país, la infraestructura del país, los trabajos de la gente, ¿no? O sea, yo no puedo plantearme eso si ese objetivo inicial incluye la destrucción completa del país que nos va a tomar años resolver. No puede. Ahora bien, Luis Vicente, hay otros elementos que cuando se analiza lo que históricamente está sucediendo en nuestro país es inédito y hay elementos de peso y de carácter internacional que llevan este tema de debate a la geopolítica. ¿Qué peso tienen las posturas que han tenido las naciones que se han pronunciado acerca de lo que sucede en Venezuela, en lo que suceda y en el desenlace que tenga esta situación para todos los venezolanos? Obviamente la comunidad internacional juega un papel muy importante, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Es decir, tú tienes, por un lado, el gobierno busca, o en tu caso, busca un pedazo de respaldo, lo consigue en algunos elementos, como en Rusia, en China,
en Turquía, en algunos un poco más moderados, como el caso de México, que además no solamente le dan un respaldo político, sino sobre todo... Plantean la iniciativa de diálogo también. Pero también le dan algo de recursos, le compran petróleo, le permiten obtener algo de dólares, le despachan mercancías, le despachan alimentos, es decir, eso está ahí jugando. Pero del otro lado, la oposición ha tenido, quizás su éxito más importante ha sido alinear completo a la parte moderna de la comunidad internacional, pero también la más fuerte, cercana a Venezuela, histórica, o sea, Estados Unidos, la Comunidad Europea, tus vecinos en el Grupo de Lima. Pues tú no estás hablando de una cosa secundaria, estás hablando nada más y nada menos de Colombia, que es tu vecino, de Brasil, que es tu vecino, de Argentina, que es un monstruo, de Chile. Es decir, tú estás hablando de una posición de tu región que está siendo completamente sólida, rechazando básicamente la posición de legitimidad del gobierno venezolano. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes dos actores. Por un lado, tienes algunos actores internacionales, el gobierno o presidente Maduro, presidente Maduro, el gobierno, como lo quieras llamar. Es decir, no importa en ese debate. La semántica. Es decir, porque la semántica es lo que está en el debate político. Tienes un actor que ejerce poder. Es decir, y ese actor que ejerce poder controla por ahora unas fuerzas, llama sector militar. Es decir, que ahí se muestra cuánto tiempo, cómo es. No, es una caja negra, no importa, yo no lo sé, porque no es fácil interpretar lo que pasa ahí dentro. Pero lo que está claro es que lo que tú estás viendo es que ese actor está por lo menos mostrando control en ese proceso. Y además, algunos países que lo respaldan, pero además ejerce el poder, está ahí. O sea, tú no puedes decir que no existe, existe y tiene poder. Ahora, por otro lado, ¿puede Maduro decir que Guaidó no existe? ¿Sí? Que la oposición no existe y que no tiene fuerza. No, primero está ahí, pero no solo está ahí, sino que tiene un respaldo impresionante como lo que no habíamos visto en años en términos internacionales. Pero además, nada más y nada menos que de Estados Unidos. La amenaza palpable de reconocimiento de Europa, el reconocimiento de tus, digamos, hermanos, vecinos. Es decir, ¿cómo vas a decir que no existe? Claro que existe. Entonces, si los dos actores existen, ahora, ¿cómo resuelvo la ecuación? Están en pugna. Por supuesto, la oposición quiere ganar. Es natural. La revolución quiere aplastarla. También lo vamos a saber. Ahora, la pregunta es, ¿pueden? Cuando tú enfrentas, la pregunta es, ¿ese enfrentamiento va a ser un enfrentamiento armado? ¿Ese enfrentamiento es armado adentro de Venezuela? ¿Ese es un enfrentamiento armado que viene de afuera? ¿Eso qué costos tiene para la nación y para el país? Pero sobre todo para el futuro y la estabilidad. No, lo que tú tienes que buscar es cómo tú conviertes eso, en esas fuerzas, en un estímulo para que las dos partes se tengan que sentar a negociar políticamente una solución. Porque no es verdad que ya a estas alturas Maduro puede mantenerse en poder despreciando lo que está ocurriendo en el resto del país. Pero tampoco es verdad que la oposición puede plantear simplemente que la única solución es cortarle la cabeza, porque lo que tú conviertes entonces es en unos kamikazes que estarán dispuestos a la lucha y por lo tanto estarías llevando al país a una guerra civil. Hay otros debates de índole jurídico acerca de cómo están sucediendo las cosas que quedarán para la historia y eso se analizará más adelante en frío. Pero sí hay una realidad que es la que estamos viviendo todos los venezolanos, que a medida de que transcurren estos días, la incertidumbre económica se agudiza. Las expectativas que pueden tener los venezolanos acerca de cómo controlar su economía están en el limbo. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean para los venezolanos comunes, para nosotros, los ciudadanos de a pie? Mira, la verdad es que la peor parte de un analista es cuando te toca ser lo más transparente posible en una mala noticia. Es decir, uno siempre trata de ser optimista, y yo soy optimista sobre el futuro en términos de que en algún momento vamos a resolver el conflicto y ojalá sea para el rescate de los equilibrios, del crecimiento, de la estabilidad, de los derechos, de la democracia. Es decir, eso es lo que yo deseo. Pero en el corto plazo, y estoy hablando de este año en particular, el tema económico pinta terriblemente negativo. Y tengo que ser absolutamente franco, porque esto no es una sesión de autoayuda. Es decir, esto es un análisis para poder tomar decisiones y protegernos, como venezolanos, como empresarios, como, digamos,
como personas que vivimos o dependemos de actividades en Venezuela. Lo que viene es una situación muchísimo más grave que la que nosotros hemos vivido hasta ahora, y ya era bastante mala. El 2018 fue un año terriblemente difícil, un año de deterioro, un año de hiperinflación. Vivimos todo el año con un crecimiento de precios desbordado, una pérdida de nuestra capacidad de compra, tanto que te lo vendo específicamente hace apenas 4 o 5 meses, cuando el gobierno anunció en aquel momento un programa de ajuste y subió el salario mínimo. ¿Recuerdas? Ese salario mínimo en ese momento era el equivalente a $30 en aquel momento. Hoy el salario mínimo que tienes es menor de $5. Entonces, fíjate, solo en meses el mismo salario mínimo ofrecido por el gobierno pierde dramáticamente su valor. Y además, $30 de aquel momento compraban muchísimo más que $5 de este momento dentro de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente está empobrecida. Pero además, te recibe el año en un conflicto político que tiene, además, connotaciones internas y externas. Y esas connotaciones internas hablan de pérdidas de confianza, de afectación al sector productivo, de dificultades económicas. Y a nivel internacional te habla también de sanciones que van a afectar la capacidad. Por ejemplo, en este momento las sanciones hacen que sea muy difícil que Venezuela pueda, y en este caso PDVSA, pueda despachar esos 500 o 600 mil barriles que despachan los Estados Unidos. Están comprometidos. Porque si como Estados Unidos no reconoce al gobierno venezolano, no reconoce a Maduro como presidente legítimo del país, tampoco reconoce entonces a PDVSA como una institución legítima. ¿Y qué pasa entonces? Que puede parar los pagos de petróleo, además de la sanción específica. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a tener, si ya era malo el nivel de producción y ventas del año pasado, este año podemos hablar de una caída dramática que tiene que ver con esas contracciones de sanción. Bueno, se nos agotó el tiempo. Siempre muy interesante poder escucharle. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Amigos, iniciamos los deportes con la pelota criolla porque Cardenales de Lara se coronó campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional luego de 18 años de espera. Por otra parte, la oficina del comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció el retiro de la Serie del Caribe 2019 de la ciudad de Barquisimeto. Santiago Gutiérrez está en el IND con las reacciones oficiales. Santiago, buenas tardes, cuéntanos. Hola, muchísimas gracias amigos. Buenas tardes. La información la ofreció el ministro Pedro Infante en compañía del viceministro de Juventud y Deporte y también de Esteban Palacios, el vicepresidente de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Veamos las razones que presentó el ministro a nombre del Gobierno Nacional. Lamentamos esta injusta decisión anunciada el día que culmina nuestro campeonato y Cardenales de Lara, oriundos de la ciudad sede de la Serie del Caribe 2019, se titulara campeón de Venezuela en una extraordinaria temporada organizada por la Liga Profesional con total apoyo del gobierno bolivariano. Bueno, se está planteando a última hora, entonces, de acuerdo con lo que ha venido planteando también la Confederación de Peloteros del Caribe, de realizar la serie, podría ser en México o Dominicana, y esto es uno de los aspectos que se tocó también en esta rueda de prensa. ¿Alguna pregunta? Santiago, ¿qué se sabe de la participación de Cardenales de Lara en la Serie del Caribe? ¿Van a apoyar al campeón de nuestra pelota? Que trata de politizar. Sí, vamos a escuchar las declaraciones del ministro Pedro Infante porque ratifican que el gobierno venezolano va a apoyar al equipo Cardenales de Lara en cualquiera de estas ciudades donde definitivamente se realice la Serie del Caribe. Desde el gobierno nacional brindaremos todo el apoyo al equipo campeón de la República Bolivariana de Venezuela, Cardenales de Lara, para asegurar su participación en la sede que se designe donde se realice este evento y desearle el mayor
de los éxitos. Inicialmente se había fijado la fecha de 2 al 8 de febrero para realizarse la Serie del Caribe y tomando algunas previsiones, precisamente la Confederación presentó una nueva fecha del 4 al 9, hasta que recientemente informó oficialmente que no se jugará la Serie del Caribe en Venezuela. Esta es la información. Adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Entonces estaremos al pendiente de las próximas decisiones que se generen en torno a la Serie del Caribe. Terminamos de esta forma la sección de deportes de su noticiero Venevisión. Volvemos con Milagros para la despedida. Amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes.